Corría el año 1884 cuando se publicó en alemán un libro titulado Troya. Su autor, un antiguo comerciante llamado Heinrich Schliemann, narraba en la citada obra el cumplimiento de un sueño de infancia. Cómo había logrado ir reuniendo una extraordinaria fortuna para finalmente entregarse a la tarea de encontrar la ciudad de Troya y efectivamente descubrirla bajo la tierra acumulada por el paso de los siglos. Y es que en ocasiones los sueños de infancia se convierten en realidad. Muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva emisión de Corría el Año. Una emisión ciertamente muy especial porque nos vamos a reunir con algunos de esos héroes de la infancia, de la adolescencia, de la madurez, que se llaman Aquiles, que se llaman Odiseo o Ulises, que se llaman, por supuesto, Patroclo y, bueno, tantísimos personajes que en algún momento nos han apasionado, como aquel niño que se llamaba Heinrich y se apellidaba Schliemann. En el curso de las 2 horas siguientes vamos a estar hablando de Troya, de la cultura que giraba en torno a los conquistadores de Troya, de Homero, de Schliemann, de muchísimos personajes. Y precisamente para hablar de ello tenemos esta noche con nosotros a doña Pilar González Serrano. Muy buenas noches. Buenas noches. Y a don Jesús Cepeda. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo tengo que lanzarles, antes de ir al documental, una primera pregunta para saber, en fin, qué terreno estamos pisando aquí. ¿Existió Troya? ¿Realmente existió una ciudad que se llamaba Troya? Cualquiera de ustedes. Evidentemente, por la tradición clásica, por las fuentes no solamente clásicas, sino incluso hititas, que nos hablan de una ciudad bilusa, que posiblemente coincide con Troya, por toda la tradición posterior, por el entusiasmo de Schliemann y por los restos arqueológicos, es evidente que Troya existió. El problema está en delimitar sus orígenes, cuál fue la Troya homérica, qué impacto tuvo en el mundo aqueo, quiénes eran los troyanos, quiénes diferentes a los aqueos y sin embargo de la misma estirpe, y luego pues todo eso se mezcla con una tradición bellísima que es la gestada por los aedos y rapsodas, de entre los cuales sobresale Homero. Vamos a hablar de ello luego. ¿Existió Troya? Como bien dice la doctora González Serrano, yo creo que Troya es una fuente de una cantidad de interrogantes que incluso a día de hoy todavía están ahí sobre la mesa, ¿no? Es cierto que hay unas evidencias arqueológicas, hay una serie de excavaciones comenzadas ya por Schliemann allá por 1870-71 y que desde entonces además ha tenido una serie de parones, pero sigue todavía, es decir, fue recomenzada esa excavación a finales de los años 80 en busca de realmente contestar a esa pregunta, ¿no? Si aquello que encontró Schliemann es realmente Troya, si aquello que Schliemann tuvo como sueño podemos decir finalmente que es aquella ciudad de la que nos habla Homero, y a todas esas preguntas, que aún muchas de ellas están sin contestar, podemos ir diciendo, como bien dice Pilar, la doctora González Serrano, que efectivamente allí hubo una ciudad que tiene todos los visos y todas las evidencias arqueológicas de que estamos hablando de la antigua Troya, y que desde luego quedan muchísimos asuntos, muchas preguntas pendientes, que no las últimas excavaciones en los últimos 17 años han sido capaces de contestar, pero que creemos que en el futuro, en los nuevos proyectos que está habiendo, vamos a tener respuesta a todas y cada una de esas preguntas. Bueno, nosotros vamos a intentar acercarnos, no sé si a todas y cada una, pero sí a buena parte de esas preguntas, pero antes de entrar en esa cuestión vamos a pasar a la segunda parte de nuestro programa, al documental sobre Troya.
Muy buenas noches, estamos de regreso otra vez en Corría el Año, precisamente para entrar en la tercera parte del programa, esa parte en que nos dedicamos a debatir, a conversar, a coloquiar sobre el tema de esta noche, que en concreto es Troya. Bueno, yo tengo que lanzarles la primera pregunta. Ustedes dos coincidían en que Troya existió, que tenemos pruebas arqueológicas, que tenemos pruebas en los escritos clásicos, en la tradición acerca de esa Troya. Bueno, ¿qué fue exactamente Troya y en qué medida esa Troya es la Troya que conocemos, por ejemplo, por la Ilíada? Es decir, ¿existió esa Troya de la Ilíada o realmente existieron multitudes o multitud de Troyas? Si empezamos diciendo que los niveles arqueológicos son 9, ya podemos sabemos decir que hay varias Troyas. Que hay varias Troyas. De las etapas de sus vivencias, de quiénes fueron sus pobladores, etcétera, otro problema gravísimo. Lo que sí es cierto es que la Troya homérica estuvo, si es las 6 o las 7, sus habitantes son también indoeuropeos. Son de esta gran masa de pueblos indoeuropeos confusos, extraordinarios, que desde el año 2000 se ponen en movimiento por toda Europa y a la que pertenecen razas como han sido los jonios, los aqueos, los tracios, que posiblemente fueron los que habitaron esta Troya 6, y evidentemente hay una acumulación de pueblos desde la Troya 1 en el año 3000 hasta la Troya 6, etcétera. ¿Por qué decimos que es un pueblo indoeuropeo? Porque evidentemente hay un culto también a Atenea, al Paladio, etcétera. Eso es evidente. ¿Y qué fue Troya en definitiva? Pues un enclave comercial de tanta importancia como lo fue después Constantinopla. Y eso trajo como consecuencias momentos de esplendor, momentos de cobrar unos impuestos por estar en sus puertos, por comerciar con los países de Siria y Palestina, que en un momento determinado los aqueos fuertes, herederos del mundo minoico y con una flota importante, decidieron no pagar, decidieron hacer frente. O sea, no me quiera usted contar que la guerra de Troya no fue provocada por el amor de una mujer que se llamaba Helena, sino que fue una guerra comercial. Como todas las guerras. Bueno, que después, en fin, es muy desmitificador, pero seguramente muy que cierto. Que después, evidentemente, el trasfondo de la historia, viendo hombres y mujeres, provocó unas situaciones de amor, de desamor, de encuentros y de desencuentros, y que París era más guapo que Menelao, eso no hay duda. Pero la raíz profunda es un problema de índole económico, porque su posición era magnífica, estratégica, y controlaba todo el comercio con el Mar Negro, con el Ponto Euxino, que quiere decir el mar acogedor. Sí. Luego quiere decir que todo este mundo, para penetrar, para salir, para entrar, las corrientes del mar de Mármara hacia el estrecho, que hacían que tuvieran que estar allí los barcos, que pagasen peaje, es un mundo que sabemos que era muy apetitoso, y en un momento determinado los aqueos, que ya veremos quiénes son, deciden no seguir pagando peajes. ¿Una guerra comercial, entonces? Yo estoy convencidísimo de que sí. Solo hay que ver la situación geofísica que tiene la propia ciudad, ¿no? Tan cerca de los Dardanelos. El propio Manfred Korfmann, en los años 80, antes de iniciar las excavaciones en Troya, había excavado lo que es la bahía de Besic, lo que él entendía como el puerto natural de esa Troya, y se dio cuenta de que efectivamente era un enclave comercial muy, muy importante, ¿no? Además, no solamente de paso hacia la zona del Mar Negro, como bien ha dicho la doctora González Serrano, sino que debido a una serie de vientos que favorecen lo que es la circulación por la zona del estrecho, pero que no están constantemente a lo largo de todo el año, en ocasiones debían permanecer en ese puerto, en esa bahía de Besic, anclados durante un tiempo hasta que se les podía permitir ese paso, ¿no? Entonces eso supone una situación y un comercio de la cual las excavaciones nos están diciendo que no era una ciudad pequeña, por así decirlo, una ciudadela como creía Schliemann, ¿no? Que digo aproximadamente unos 23.000 metros cuadrados, sino que hasta hace muy poquito, y eso lo veremos más adelante, estamos hablando de una ciudad con su barrio bajo que podemos llegar hasta los 200.000 metros cuadrados. ¿La Troya que encontró Schliemann es la Troya homérica o es otra de las Troyas? La Troya que encuentra Schliemann incluso se muere pensando que es la Troya II, esa es la Troya homérico. Blegen ya en los años 30 demuestra que no,
Blegen llega a decir incluso que la Troya homérica, estamos hablando, como bien hemos dicho antes, de la Troya 6, Troya 7. Entonces Schliemann se murió pensando que eso que había descubierto era la Troya homérica, pero no coincidía por las fechas. Troya 2 estamos hablando de aproximadamente 2600, 2300 antes de Cristo. La Troya homérica, las fechas se siguen discutiendo, pero podemos estar entre los 1150, 1180 o 2300 aproximadamente, pero no nos podemos ir ni mucho más adelante ni mucho más hacia atrás, ¿no? Con lo cual esta Troya de Schliemann nada tiene que ver con la Troya de finales del siglo XX que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo una ciudad realmente muy grande, estamos viendo una ciudad plenamente comercial que por unos textos hititas se está viendo del reinado de Muwatalli, que era una zona independiente, el reinado de Bilusa, como antes decíamos, ¿no? Y que esa independencia, por así decirlo, le hacía quizá muy apetecible para los ataques. Ya Blegen en los años 30, como he dicho antes, empieza a ver que Troya no sufrió solamente un ataque, es el ataque que nos narra Homero, sino que incluso ha sido una ciudadela que ha sido asediada y ha sido atacada en varias ocasiones. Vamos a ver esto enseguida. Tenemos que hacer una pausa publicitaria, pero bueno, regresamos con los aqueos, con los troyanos, si podemos hasta con Helena de Troya. Endesa patrocina este programa. Yo no me merezco que me humillen así. Con los amigos, con la familia, por la calle. De esa forma no se quiere. No. Y lo he dejado. He rehecho mi vida. Contra la violencia de género vamos en serio. Llámanos al 012 y pregunta por mujer. Hay salida. Consejería de Empleo y Mujer, Comunidad de Madrid. La suma de todos. Un pájaro es un pájaro. 7 millones. Vida. Un brote es un brote. 7 millones. Un pulmón. 7 millones de clientes son parte vital de una gran obra. Obra social Caja Madrid y 7 millones de clientes quieren y pueden cambiarlo todo. Y tú, si quieres, también. Libertad Digital te invita a viajar a través de la historia de la civilización. Abre los ojos al mundo que te rodea. Descubre cómo cada lugar cuenta su propia historia. Todas las maravillas del mundo están en Patrimonio de la Humanidad. Este es un mundo cruel. Calibre 5,6 milímetros. Uno atravesó la aorta. Intentamos proteger a los que queremos. A veces hay cosas que son tan crueles que uno no sabe qué decir. Pero el crimen existe y es implacable. Dices que fue acribillado entre las 23 y las 3. ¿No puede ser más concreto? Por suerte para todos nosotros, ellos también lo son. ¿Qué puede impulsar a una quinceañera a hacer una cosa así? Y llegarán hasta el final. Las mentes más brillantes. Los asesinos más crueles. En los casos más oscuros. Las series más intensas en Libertad Digital Televisión. Endesa patrocina este programa.
Pues ya estamos otra vez de regreso y continuamos con Troya. Ya sabemos que había varias Troyas, que Schliemann se equivocó, que hemos afinado mucho más el tiro en las últimas décadas, y ahora tengo yo que pedirles que aclaremos dos aspectos esenciales, y es quiénes eran los troyanos y quiénes eran los aqueos. Repártanselo ustedes fraternalmente, pero como usted quiera. ¿Quiénes eran los troyanos? Bien, vamos a empezar por quiénes eran los aqueos. Bien, bueno, está bien. Los aqueos son la rama de los indoeuropeos quizá más destacada, que hacia 1600 aproximadamente antes de Cristo ya están en las fortalezas micénicas, más o menos. Y los troyanos es de suponer que era otra de las ramas de estos indoeuropeos que se abren, unos hacia Europa y otros hacia Asia, y que ocupan también la fortaleza de Troya. Es decir, nos encontramos ante pueblos indoeuropeos los dos. Y si la Troya homérica es la 6, con una cultura muy parecida. Tanto es así que Dorfel, que decía Evans que era el mejor hallazgo de Schliemann, ya le convence al final de su vida de que la Troya 6 tiene el mismo tipo de murallas que las murallas ciclópeas de Micenas. Es decir, son enfrentamientos de pueblos indoeuropeos. ¿Y cuándo sucedió la guerra de Troya? Que ese es otro. Yo me inclino, personalmente, hay muchas fechas. La tradición dice que fue en el 1184 a.C. Hay otros autores que dan otras fechas, y Heródoto es el que más afina y se acerca a 1250. En mi opinión, la guerra de Troya tiene lugar hacia el 1280. Por una razón, porque en esos momentos Micenas es muy fuerte, y entonces puede fletar todas sus naves para hacer frente a Troya. Se desgasta. Viene un momento terrible de confusión en Grecia. Los dorios que han entrado afloran, y hacia el 1250, que es cuando se hace el último anillo de las murallas de Micenas, ya ellos están esperando algo muy terrible, algo. Por eso se preparan, aunque no les sirve de nada. ¿Por qué? Porque entre el 1280 y 1250 ha habido un verdadero crack. La guerra es mala para todos, económicamente, etcétera, y eso es lo que van a aprovechar los llamados pueblos del mar, que no son tal vez pueblos del mar, sino otras nuevas oleadas de tracos y de frigios, los tracos e ilirios hacia occidente y los frigios hacia el este, que van a acabar con la cultura aquea. Bueno, ¿realmente los aqueos llegan a tomar Troya o no toman Troya? No voy a entrar ya en lo del caballo porque imagino que esto debe ser imposible de resolver, pero ¿llegan a tomar Troya o no? Claro, el problema es saber efectivamente quién pudo tener o quiénes pudieron ser aquellos que estaban haciendo estos saqueos. Estamos viendo que la fecha en concreto es muy importante, porque cuanto más la rebajemos, nos encontramos con un serio problema. ¿Cómo es posible que los micénicos, que es cierto, que tenían una gran capacidad de expansión y que probablemente la situación estratégica y las riquezas de Troya fueran apetecibles, cómo es posible que se embarcaran en esa aventura cuando sus propias ciudadelas se estaban viendo ya en peligro? Es decir, se han encontrado tablillas en Pilo, por ejemplo, que están indicando de que aquí hay algo que no va bien. Es decir, ya no se reflejan las cosechas de cereal, tampoco las de vendimia. Es decir, están esperando como que hay algún problema. Se modifican lo que son las murallas, se reestructuran, se fortifican. Entonces, la pregunta es si fueron los micénicos, es decir, cómo marcharse a esa aventura cuando ellos están viendo que están empezando a tener problemas. Es decir, la guerra de Troya entonces habría sido más antigua de lo que hemos pensado. Sí, previo a ese proceso de amenaza sobre los micénicos. Claro, lo que pasa es que situarlo cronológicamente realmente es muy, muy complicado. Es decir, afinar, como estábamos diciendo, si fue en 1280, 1250 o si nos bajamos al 1150, 1180, es bastante complejo. Entre otras cosas porque yo creo que no hemos terminado todavía. Es decir, las excavaciones que se hacen desde 1988 están sacando cosas muy, muy novedosas. Se encontró en el año 96 un sello Lubio, en plena Troya, que claro, un sello nada más no nos está indicando nada, pero ya nos está diciendo que probablemente nos dé una información distinta a la que hasta ahora estábamos teniendo. Por otro lado, en los textos hititas de Muwatalli al rey Alexandros de la zona de Bilusa le dice que cuente con su apoyo, que si algún familiar o alguien le quiere reemplazar en el poder, va a tener el apoyo del rey hitita
con lo cual ya nos está hablando de un enemigo que probablemente no solamente eran los micénicos, sino probablemente era algún pueblo de Anatolia, con lo cual es difícil saber exactamente quién pudo ser o quiénes pudieron ser los atacantes de esos varios asedios que pudo sufrir Troya, y en concreto quién sería el que estamos hablando de la guerra de Troya o guerra homérica. Bueno, Troya, lo que yo entiendo es que se destruye. O sea, no queda ni un solo varón. Sí, es arrasada. Es arrasada. Las mujeres, que son las troyanas, las grandes heroínas tremendamente vapuleadas. Cuba se dice que en una de las leyendas, en el regreso en los barcos, antes de ser esclava de Ulises, se convierte en una perra rabiosa que se tira al mar. Es decir, en ese momento lo que sí es cierto es que se arrasa. No vais a volver a resurgir, y no vuelven a resurgir. Como gran potencia no vuelven a resurgir, ni a pesar de los esfuerzos después ni de Alejandro ni de César. Es decir, que más que se conquista es que la arrasan. Es algo lo que pasó con Cartago. Con Cartago, sí. Es decir, en la antigüedad, cuando había... Eso nos da idea de lo importante que era este enclave. Las fechas son difíciles de probar, pero desde luego estamos en un siglo XIII, antes de Cristo, y en épocas anteriores a esa presión terrible de los llamados pueblos del mar, que lo que van a producir es ese caos terrorífico en el Mediterráneo, pero entre los que huyen son los aqueos, los filisteos que se van a poner en la costa de Levante. Es decir, es un mundo verdaderamente terrible, apasionante. Y hay otra cosa que quiero insistir, siempre hablamos de los micénicos. Pero, ¿por qué? Pues porque la teoría homérica ha hecho que Micenas fuera, digamos, la ciudad más importante de todo el conglomerado de ciudades aqueas. Pero arqueológicamente no está demostrado. Entonces son aqueos, son estas fuerzas que ocupan Tirinto, Cómenos, todas estas ciudades, las que se unen en contra de Troya. Y luego después, porque Micenas, de ahí viene Agamenón, la casa de los Atridas, casa de desolación de muerte, los convertimos en micénicos. Micénicos son aqueos, pero la liga que va contra Troya es la liga aquea. Eso hay que dejarlo también. Hay una cuestión que yo tengo que plantearles en los últimos minutos que nos quedan, porque me parece enormemente importante. Estamos dilucidando, dentro de lo que podemos, la fecha de la guerra, las razones de la guerra, los elementos más o menos legendarios en esa guerra. Finalmente, ¿qué sucede con los protagonistas de la guerra? Es decir, ¿hasta qué punto un personaje como Héctor, como Aquiles, como Patroclo, como Príamo, son personajes que de alguna manera pueden reflejar lo que era la situación histórica? ¿Hasta qué punto son meros arquetipos de conductas humanas? Claro, eso nos llevaría a plantear... A un programa especial para el que yo les emplazo, ¿eh? O sea, quede ya claro que yo les emplazo a un segundo programa sobre este tema porque realmente es para ello. Pero sí. Claro. Para mí son arquetipos del genio creador griego. Son tan maravillosos que han funcionado y siguen funcionando. El año pasado en la Universidad Autónoma hicimos unos cursos preciosos sobre cine y épica. Y a mí se me hizo comparar a estos héroes con Blade Runner, con el personaje de Travis en París, Texas, y siguen vivos. Que existieran, los seres humanos somos diversos, complejos, pero el genio creador de esta gente, que a partir del siglo VIII, el despertar marinero, empieza a contar, como hoy cuenta la televisión, historias, a narrar cosas que las hubo, las engrandecen y las dan esta categoría arquetípica que nos sirve y que sigue funcionando. ¿Podemos hablar de Héctor? Pues claro, de Aquiles también. Y siempre tenemos un amigo Aquiles al lado, o un Héctor, o una Hécuba, o una Helena, o una Andrómaca, siempre. Porque esos valores, y leyéndola además, que es lo que yo invito a leer estas obras, te hacen meditar sobre estos arquetipos. Claro. Esa es mi opinión. Además, la obra de Homero nos lleva a toda esa problemática, ¿no? Es decir, existió Homero. Claro, primero, Homero, si fue él el que realmente escribió o recopiló toda esa serie de poemas,
Y por encima de esas preguntas, ¿cómo es posible que si la guerra de Troya ocurriese en el siglo XIII, siglo XII, las fechas las podemos discutir o dilucidar, cómo 500 o 450 años después un señor va a recopilar todos esos aspectos, ¿no? Eso es algo complicado. No único, porque bien es cierto que en la poesía provenzana, en la chanson de Roland, seguimos hablando es del siglo XII, pero sobre un hecho ocurrido en el siglo VIII, ¿no? Con lo cual es cierto. El problema es que luego se distorsionan las cosas a lo largo del tiempo, incluso en ese ejemplo se equivoca el enemigo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ese es más grave. Sí. Es el más grave, ¿no? Pero claro, la composición, y desde luego daría para muchos programas de la Ilíada o la Odisea de Homero, creo que tiene unos personajes, como bien estaba comentando la doctora, arquetipos, ¿no? También es cierto una cosa, yo creo que aquí ha influenciado mucho Un sueño de un señor, llamado Heinrich Schliemann, cómo comenzó una excavación en lo que es Troya, pero él lo que estaba buscando, más que lugares, yo creo que estoy convencido que eran personajes. Es decir, no contento con Troya, excava Micenas, no contento con eso, va a Esparta a buscar a Menelao, el templo de Menelao y Helena. Es decir, yo creo que en el fondo no era un arqueólogo, era un buscador, era un apasionado de la historia, ¿no? Y entonces eso, yo creo que, con muchos errores que cometió desde un punto de vista arqueológico, que por supuesto, yo creo que era un soñador. Y yo creo que le puso esa pasión que muchas veces, estábamos comentando fuera de micrófono, nos falta, ¿no? en la historia. Entonces eso es un ejemplo de cómo él sí iba buscando a los personajes, no iba buscando tanto los enclaves arqueológicos. Claro, es que él excava Troya con Homero en la mano y Micenas con Pausanias. Y hasta los errores que comete, es decir, el tesoro de Atreo, el tesoro de Clitemnestra, pues todos estos errores los comete por su pasión, como tú dices. Eso nos ha dificultado mucho las cosas. Y la excavación de llegar al nivel 2, que posiblemente lo destruyeron los hititas hace 1900, y creer que era la Troya de Príamo, pues eso ya nos hizo polvo. El tipo de excavaciones que hizo, peor. El misterio de todo el tesoro de Troya, que lo saca de allí, que luego lo lleva a Berlín, que durante la guerra se pierde, que luego aparece en el Museo de Pushkin. Es decir, es todo un mundo que lo que es imposible, claro, pero lo interesante es verlo de una forma sistemática para no seguir haciendo trincheras como hizo Schliemann. Nosotros en la facultad, y gracias a, te lo comentaba antes, la compañía homérica que lleva mi otra compañera de filología, la doctora Alicia Esteban Santos, lo que tratamos es de que los chicos se aprendan los textos, asuman los personajes, los discutan y cuando salen a escena se hayan convertido Héctor en Héctor, el gran padre de familia, el marido ejemplar, el quizá equivocado, porque prefiere la guerra a su familia, que es ese hombre que trabaja continuamente y que no se da cuenta que hay otra vida, Aquiles, que es soberbio, que es bellísimo, Helena, que la pobrecilla es una víctima de los dioses. Y en Troya no la tratan bien más que dos personas, un hombre íntegro como es Héctor y Príamo, que es viejo y lo comprende. Como en la épica todavía los hombres no se han rebelado contra los dioses, que eso es precioso. Poco a poco se empiezan a rebelar y se rebelan a través de la tragedia. Es decir, es todo un conjunto de cosas tan sumamente importantes y que nos llevan a reflexiones que hay que distinguir por dos cosas. Por un lado, la realidad histórica, arqueológica, que la está acabando la escuela de Manfred Kornmann, porque efectivamente pasa lo que en Micenas. En Micenas hubo una acrópolis y una ciudadela baja que en momentos buenísimos estaba habitada, como vemos la casa de las esfinges, del comerciante de vinos, y solamente en los momentos terribles se encierran en la ciudadela. Y esta ciudadela baja, que es la que se está explorando ahora, de Troya, es la que nos va a dar, como dice Jesús, muchísimos datos. Don Jesús, ¿qué nos queda de Troya? Yo creo que nos queda mucho. Nos queda mucho porque además hasta hace muy poquito, hasta finales de los 80, no se había visto Troya o no se había excavado o analizado desde un punto de vista diferente. Me explico. Las excavaciones de Schliemann, Doppler, Blegen, siempre habían tenido un punto de vista occidental. Es decir, se había excavado Troya desde el punto de vista occidental, es decir, como un grupo de aqueos van a invadir Troya. Y es
Manfred Kottmann, quien a finales de los 80, un excavador que además había estado en Estambul con el Instituto Arqueológico Alemán, que además había estado en varios yacimientos de Anatolia Media, empieza a excavar Troya desde un punto de vista oriental, es decir, algo distinto, una visión que hasta ahora no se había contemplado. Entonces nos empieza a ofrecer una Troya muy diferente. Ya no solamente tenemos la ciudadela, sino que a mediados de los años 90 empieza a aparecer esa ciudad baja con una extensión de aproximadamente 170.000 metros cuadrados. Nos está hablando de una Troya enorme, una Troya comercial, una Troya con una cultura muy avanzada, pero que sin duda quedan muchos interrogantes por resolver. Bueno, la muerte de... Perdón. Yo les emplazo para otro programa sobre este tema, porque hoy realmente yo creo que nos hemos quedado todos con ganas de conocer más, y el tiempo al final manda, y manda muchísimo en televisión. Esto es la dictadura del reloj, y nosotros tenemos que pasar a esa última parte del programa en la que, después de haber escuchado el debate, después de haber visto el documental, les decimos: y ahora léanlo. Y el primer libro que queremos recomendarles, por supuesto, es La Ilíada. Hay muchas traducciones en castellano sobre la Ilíada, por lo menos hay algunas y son muy interesantes. Nosotros nos hemos decidido por la de Agustín García Calvo, que por supuesto es muy criticada, que es muy peculiar, que es muy polémica, como en general es todo lo que ha hecho el profesor García Calvo, pero que nos parece desde luego una traducción como mínimo literariamente muy interesante. Y queríamos dejarles también con un libro para acercarnos a este problema, un libro que se titula La Guerra de Troya, mito o realidad, de Michael Sibler, que aborca de alguna manera algunos de los temas que hemos podido tocar mínimamente en el curso de nuestro programa de esta noche, programa que, insistimos, va a tener que tener una segunda parte. Y con esto sí que llegamos al final de nuestra sesión de Corría el Año de esta noche. Don Jesús, doña Pilar, muchísimas gracias, muy buenas noches, y nosotros les recordamos lo de siempre, que la historia es apasionante, es sugestiva, llega a emocionar, y por supuesto, para disfrutar de la buena historia, les citamos la semana que viene en la próxima emisión de Corría el Año.